La falta de obstetras en el país, distintos cierres de salas de parto en Puerto Rico, se está convirtiendo literalmente en una pesadilla para las mujeres embarazadas que no cuentan con un médico o lugares a donde acudir. Kimberly realizó un reportaje al respecto. Vamos a ver de qué se trata para entonces venir con nuestro panel y analizar el tema. Aunque la llegada de un bebé puede ser una bendición para muchos, conseguir especialistas que atiendan el embarazo se ha convertido en un problema para las mujeres gestantes en la isla. La raíz, la falta de servicios en hospitales para esta población. Para el 2022 teníamos 32 salas de parto en Puerto Rico. Este año cerraron sus puertas las salas del Hospital IMA Fajardo e IMA San Pablo en Bayamón. A pesar de esto, el verdadero reto para las mujeres embarazadas es la dramática escasez de los obstetras ginecólogos. Según March of Dimes, por cada 10,000 partos debe haber 60 obstetras. En Puerto Rico, entre 2020 y 2022, se registraron aproximadamente 42.984 nacimientos y en la práctica tenemos cerca de 80 obstetras privados y 50 residentes en entrenamiento. Pero, ¿será esto suficiente? Precisamente vamos a analizar esto y cuál es la razón en la cual tenemos una baja en los ginecólogos en el país con nuestro panel que está compuesto por la doctora Annette Pérez del Boy, que es perinatóloga y directora de medicina fetal maternal en el Ashford Hospital, ¿correcto? Sí. Prenatal. Gracias por invitarme. Buenas noches. El doctor Naval José Bracero, que es especialista en infertilidad y endocrinología reproductiva y director médico de Progyn. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, sí. Y está con nosotros la doctora Ingrid Marín, psicóloga. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es, a juicio de ustedes, sobre todo ustedes que están todo el tiempo en el día a día, ¿no? Lidiando con esta situación en los hospitales, cuál es el asunto, cuál es la razón para que haya una baja en la cantidad de ginecólogos disponibles en estos momentos? Obstetras, pero... Bueno, sí, la disminución en la cantidad de obstetras ha ido a la par con la disminución en los partos y en los pacientes buscando estos servicios. Según la matemática que presentó el reportaje de Kimberly, si nosotros hacemos esos números, en los últimos 2 años ha habido cerca de 20,000 partos. Si uno hace esa división, va a salir a razón de 20 partos por mes por obstetra, lo cual suena como un volumen bastante intenso. Pero cuando yo era residente, yo no hago partos ahora, hace tiempo no hago partos, pero cuando yo era residente, en Carolina yo hacía 13 partos en una noche y la doctora que entrenó conmigo hacía algo parecido. Así que, pero... la crisis quizá no sea de números, pero la crisis sí es en la parte económica. La forma en que usted practica no es un vacío. Hace falta tener enfermeras adecuadamente entrenadas, enfermeras parteras en los hospitales, si fuera posible, tener un recobro, una remuneración adecuada para entonces mantener aquí lo que estamos entrenando. No queremos seguir entrenando obstetras que se vayan para los Estados Unidos a costa de nuestras contribuciones. Y el asunto de los seguros médicos que tienen que tener estos, ¿verdad? Estos jóvenes que están comenzando, ¿es también un problema para ellos? Bueno, yo te puedo decir que yo he corrido una sala de parto en Columbia University en Nueva York, y cuando tú corres una sala de parto, sabemos, ¿verdad?, que el número de pacientes que está entrando, que nos llega, es un número bastante alto y tenemos que tener el staff o la gente que esté adecuada. Cuando nosotros estudiamos medicina y nos graduamos, muchas veces al empezar tenemos que hacer unos costos bien grandes para empezar esto, ¿no? Y estos residentes usualmente tienen que pagar una impericia bastante alta, y eso es parte de esto. Y estos pacientes que ellos paren o los partos que hacen, esta impericia hay que pagarla 21 años luego de que este niño nace. O sea que sabemos que cualquier persona que empieza a hacer obstetricia y ginecología tiene que estar también pagando. O sea que ese seguro de impericia es demasiado costoso para ellos en estos momentos también, y eso también puede desalentarlos, ¿no? Yo creo que lo importante, empezamos con cuánto es el pago o la remuneración, ¿verdad?, de los trabajos que hacen estos obstetras también, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico, cuando en Estados Unidos hacemos un parto, el parto puede costarte de $5,000 más o menos un parto, pues son 9 meses, más tú estás 24 horas con esta paciente en el momento de labor de parto. ¿Y aquí? Usualmente, y aquí te pagan $500. Las aseguradoras le pagan $500 a todo el proceso, incluyendo 9 el cuidado meses, prenatal. todas las llamadas, todas las veces que van a tu... ¿verdad? Es que no hay manera. Y le pagan $500 estos meses. Pues entonces una razón estrictamente económica.
Bueno, no es que sea económica, que dejan los partos, porque ellos adoran lo que hacen, nosotros adoramos lo que hacemos, ¿verdad? Pero cuando tú ves, ¿verdad?, que económicamente no estás recibiendo tanto, no vas a tener tantos pacientes, ¿verdad? Y además de eso tienes que pagar impericia por 21 años luego de que esto, ¿verdad? Llega el momento en que muchas de las personas, ¿verdad?, hacen guardias, estás de guardia toda la noche, no tienes tiempo para estar con tu familia, pues puede que se retiren, y al retirarse tienes menos obstetras y más ginecólogos en el campo. Pero entonces no hay escasez, es lo que me está diciendo la Bárbara Cero. Bueno, él te está diciendo que no hay escasez en estos momentos, ¿verdad? Que es adecuado el número de obstetras que hay. Pero no cogemos tantas pacientes porque ¿usted es ginecólogo obstetra? Él es ginecólogo. De entrenamiento, ginecólogo. Ok, hay personas que quizás están registrados en Puerto Rico o están en la contabilidad de cantidad de ginecólogos obstetras, pero que no están ejerciendo. Correcto. Porque entonces es menor. Son 300 ginecólogos obstetras, pero 80 obstetras. ¿Cuántos están activos? 80 están haciendo parto, tiene 50 residentes. ¿80 para cuántos partos al año? Para 20.000 partos al año. De 80, Alex, a 150, porque si contás lo que están en residencia, ahí tienes 50 más que están dispuestos a hacer parto. Los cuales más de la mitad se van. Que son menos partos de lo que había comparado con hace 5 o 10 años atrás también. Muchísimo menos. Hace 20 años quizás hacían 40.000 partos. Pero antes había más obstetras de lo que hay ahora. Es que lo que quiero es cuadrar, o sea, esa cantidad de menos partos en este momento, en la comparativa, ¿verdad? Ahora, y que el problema siga un problema que siga aumentando, porque los hemos tenido aquí anteriormente. O sea, ¿desde cuándo no estamos hablando de un problema como este y no se ve ningún tipo de iniciativa para atender este asunto? Víctor, ese es el punto. Nosotros tenemos muchos problemas que si se atiende la planificación, podemos vislumbrar las soluciones a tiempo. Así que, ¿qué hay que hacer? Tenemos que detener el éxodo de médicos en todas las especialidades. Tenemos que hacerle la vida más fácil a la parturienta, a la mujer que está de parto, dándole parteras, enfermeras en partos en los hospitales, darle acceso a dula y que los planes médicos reembolsen adecuadamente todos esos servicios. Hay que pagarle. Una pregunta para dejarle a la doctora. El gobernador invitó hace poco a las mujeres a que tengan hijos. Imagínate. Pero con este panorama, emocionalmente, ¿cómo ese mensaje llega? Pero nos contesta cuando regresemos. Claro que sí. Y precisamente eso que acaba de decir Alex es una excelente pregunta y aquí usted va a poder responderla. Le invitamos a que sea parte de la encuesta, claro, y al regreso usted verá todos los resultados. ¿Cansado de no encontrar especialistas? Los médicos siguen abandonando la isla, pero está en manos de la legislatura y el ejecutivo que se queden aquí. ¿Pero por qué? Le decimos al regreso, pero antes paso contigo, Bueno, esto es una cuestión de motivar a las parejas, la gente joven, de que no pierdan confianza en el futuro. Ay, Virgen Santa. Bueno, precisamente Alex tenía una pregunta en el tintero. Antes de que la repitas de nuevo, déjame darle la bienvenida a la doctora Waleska Crespo, que es presidenta de la Universidad Central del Caribe. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Alex, repite la Doctora pregunta. Ingrid Colón, ¿cómo se motivan las mujeres a quedar embarazadas con este panorama que estamos discutiendo de si hay o no hay un buen cuidado de salud? No hay ningún tipo de motivación, porque una mujer cuando entra en un periodo de gestación, llega a ese periodo con miedo, pero es un miedo normal. Un miedo por el proceso en el que va a estar por 9 meses. Las mujeres que están en ese proceso ya, que están embarazadas, pueden llegar a deprimirse porque no conocen cuál va a ser el futuro, si van a conseguir un especialista, si no lo van a conocer, si no lo van a conseguir, el cuidado que van a tener durante todo este tiempo. Y las mujeres que lo están pensando se ponen más pensativas, valga la redundancia, o piensan más el dar el paso a tener un hijo. ¿Por qué? Pues porque no tiene el acceso a servicio. Una persona que siente miedo a lo que va a venir y que no se siente segura de que va a encontrar un profesional que la pueda atender, si ya está en ese proceso, puede llegar de miedo a ansiedad, de ansiedad a depresión, y esto puede traer diferentes tipos de situaciones durante el proceso de embarazo. Yo quisiera aprovechar la presencia de la presidenta de la Universidad Central del Caribe para hacerle la siguiente pregunta. Este asunto que se está planteando aquí es un asunto multifactorial, ¿verdad? En el que podríamos tener
ofertas tentadoras fuera de Puerto Rico para ustedes, baja en las salas de obstetricia también, ¿verdad? Faltas de garantía para reclamaciones por cuestión de indemnización. Pero quisiera hacerle la pregunta si hay una baja en los estudiantes de obstetricia, ¿verdad? O en los estudiantes o las personas residentes. La hago a usted y la comparto con el resto de la gente para ver si también esto se convierte en un factor para explicar esta crisis. Los programas de residencia de obstetricia y ginecología del país tienen ocupadas sus posiciones. Hay un interés genuino de los estudiantes de medicina que nosotros formamos. Hay un % que le interesa formarse como ginecólogo obstetra. Es el ambiente que se está creando en la práctica y ahora mismo enfrentando otros retos donde se ha retado la inmunidad que tenían los residentes y ahora los residentes que están sobre todo en residencias en hospitales privados pueden ser demandados y es un médico en formación y eso convierte a Puerto Rico en una de las pocas jurisdicciones en Estados Unidos donde eso puede ocurrir. Así que ahora tenemos un factor adicional para que nuestros jóvenes prefieran ir a residencias en Estados Unidos que quedarse en Puerto Rico a formarse. Porque en Estados Unidos, disculpe que le interrumpa, en Estados Unidos las residencias de medicina no tienen que ellos tener una responsabilidad ni tener unos seguros de impericia médica. La mayoría de las residencias en Estados Unidos, ellos están exentos y en Puerto Rico era así. Hasta un caso en el 2019 donde el tribunal reta la interpretación de la ley 136 que crea los centros médicos académicos y los acuerdos de colaboración que hubo entre el Departamento de Salud y los hospitales que se privatizaron donde existían programas de residencia para que estos no se perdieran. Y con esta interpretación de la ley, entonces hay unos casos donde ya hay residentes que han tenido que responder. Pero hay unos proyectos en el Senado para atender eso, pero se han quedado estancados. El proyecto del Senado 1197, que fue aprobado el jueves pasado, pasó el sábado a la Cámara de Representantes. En la Cámara lo aprueban con enmiendas, pero esas enmiendas aún no han llegado de nuevo al Senado. Y nuestro temor es que por la inclusión de esas enmiendas, que todavía no estamos claros cuál va a ser el lenguaje de esas enmiendas, nos dé el 30 de junio, pero, que eso es en 2 días, el objetivo es que sea exento ese médico residente del liability. El proyecto del Senado 1197, su propósito es aclarar la política pública del gobierno de Puerto Rico para garantizar esa inmunidad de los médicos residentes, estudiantes de medicina e internos. ¿Alguna acción que ustedes en estas 48 horas tengan para atender lo que es este proyecto? Porque la sesión se acaba el viernes. Correcto, nosotros lo que necesitamos es que el proyecto salga de la Cámara al Senado y nuestra petición ha sido que se mantenga sin las enmiendas que incluyeron el sábado, para que no tenga que ir al comité de conferencia, porque nuestra preocupación es que en el trámite del comité de conferencia, entonces el proyecto se quede sin atender en esta sesión y el 1 de julio comienzan las contrataciones de los nuevos residentes y tenemos residentes que están diciendo, o candidatos, ¿verdad?, que fueron seleccionados para comenzar el 1 de julio, estas no son las condiciones bajo las cuales yo acepté este programa de residencia y podemos perder. Bueno, pues hay que estar pendientes ahora mismo, y esperemos que tomen acción porque se han quedado sin tomar acción en muchos otros haría proyectos colapsar el centro médico. Y hay eso colapsa el centro médico algo sin bien tomar acción de eso. Sidmary, y es que hay que evaluar todas las áreas porque estamos perdiendo muchos profesionales de la salud y se debe reevaluar todos estos procesos porque los pacientes a veces esperan 3 y 4 meses por una cita. Aquí quedaremos pendientes y por supuesto con el ojo puesto a ver qué es lo que va a pasar con esos proyectos de ley que son tan importantes y si no les damos seguimiento con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Y ahora pasamos con Kimberly. Gracias, sí, de hecho, usted votó en la encuesta Claro si cree viable un embarazo con los servicios que están actualmente disponibles en la isla. El 13% votó que sí, mientras que un 87% que no. Pero más adelante se avecina aumento al salario mínimo, pero será suficiente para el pueblo que sigue pasando necesidades. Además, analizamos los mensajes que trascendieron en el 7º día de juicio en el caso de Félix Verdejo. Y usted se entera solo aquí en Jugando Pelota Dura. No se retire.